Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. La serie se llama Las metáforas de la Biblia. Hoy vamos a iniciar con el tema número 1 y voy a hablar acerca de la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En esta serie vamos a aprender por medio de la enseñanza de la Biblia que usa mucho las metáforas. Vamos a iniciar leyendo el texto base, 1 Corintios 12, 27. ¿Me sigue allí? Dice así la palabra de Dios: vosotros pues, refiriéndose a nosotros los cristianos, sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a iniciar definiendo lo que es una metáfora. Una metáfora, la raíz etimológica de la palabra metáfora viene del griego, que significa literalmente traslación. Es decir, que una metáfora es una expresión en lenguaje figurado en el que se traslada el significado literal de una cosa a otra cosa, pero es de manera alegórica. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pues es obvio que Él no es un pan. Pero ¿de qué nos habla el pan? El pan nos alimenta el cuerpo, nos nutre. Bueno, metafóricamente Jesús habla y dice, yo soy el pan de vida, es decir, yo los voy a alimentar, los voy a nutrir de manera espiritual. Eso es una metáfora. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, es obvio, esto no se debe de interpretar de manera literal, porque si no, se caen en interpretaciones muy erróneas. Desgraciadamente sucede muy a menudo que hay muchas expresiones en la Biblia que son alegóricas, metafóricas, hiperbólicas, son expresiones del lenguaje que si se interpretan literalmente se lleva a un error. Por ejemplo, es metafórico cuando Jesús dijo, si tu mano derecha te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, sácatelo o córtate la mano. Mejor es que entres manco al reino de los cielos. Eso es metafórico, obviamente. Si no, pues imagínate, puros tuertos allá en el cielo y mancos. Entonces, hay que entender bien cuando la Biblia está usando lenguaje metafórico. No es literal, sino que toma algo que es literal como el pan, como la vid, y lo traslada, esa es la metáfora, lo traslada a otro concepto para enseñarnos algo. En este caso, vamos a iniciar con el tema de la iglesia. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Y vamos a estudiar la metáfora de la iglesia. Hay casi 70 metáforas respecto de la iglesia, o sea, en relación con la iglesia. Esto nos demuestra que el tema de la iglesia, cuál es la razón de existencia de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, al haber tantas metáforas sobre la iglesia, nos hace ver que para el Señor es muy importante el tema de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿De quién se compone la iglesia? Etcétera, etcétera. Actualmente, la iglesia, cuando digo la iglesia, me refiero a todo el cristianismo alrededor del mundo. Alrededor del mundo hay, pues, muchos países. En cada país, por ejemplo, como aquí en México, hay muchos estados de la República. En cada estado hay congregaciones, ¿cierto? En cada municipio o en cada ciudad hay congregaciones. Y cada congregación globalmente forma la iglesia de Cristo.
¿Quiénes son los que forman de manera bíblica la iglesia de Cristo? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que Jesús ha limpiado sus pecados con su sangre, han nacido de nuevo y en ese momento vienen a formar parte de la iglesia. Nosotros aquí en Casa de Oración Guadalajara, centro, porque hay muchas casas en esta ciudad, muchas casas de oración, pero esta congregación es solamente una parte del cuerpo universal de la iglesia. ¿Me expliqué? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos lo que la Biblia enseña sobre la iglesia. En este caso, como el cuerpo de Cristo. Hay un problema que se ha agudizado en los últimos años dentro de la iglesia. Recuerde, cuando hablo iglesia es global, lo vuelvo a repetir, alrededor del mundo. Pues hay una crisis de identidad dentro de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy anda en búsqueda de una imagen que le dé identidad y de ahí surge esa búsqueda para acomodarse a los tiempos actuales, para contextualizarse a la cultura donde exista la iglesia. De allí que desafortunadamente encontramos iglesias que forman la iglesia, encontramos congregaciones que muchas veces se parecen en esa pérdida de identidad que ha ido perdiendo la iglesia al desconocer el concepto. Hoy muchas iglesias, congregaciones parecen centros de capacitación empresarial más que una iglesia. Algunas compiten con discotecas, o sea, en cuanto al funcionamiento, el ambiente, todo eso, porque se ha ido perdiendo la identidad. Pero Dios ya nos dijo en su palabra cómo es la iglesia, qué es la iglesia, quiénes la forman, cuál es su misión, cuál es el propósito de la iglesia. ¿Sí? Y cada metáfora que encontremos en la Biblia, que son 70, pero no las vamos a ver todas, porque hay otras muchas metáforas de muchos otros temas, pero cada metáfora que encontramos en la Biblia, que en alusión a la iglesia, tiene un significado muy importante, tiene un mensaje muy importante, porque ese mensaje nos da identidad, entendemos la misión de pertenecer a la iglesia, cuál es la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces hoy voy a hablar de la iglesia utilizando la metáfora que usó Pablo, de la metáfora del cuerpo humano, para que podamos entender cómo es que debe de funcionar la iglesia de Cristo. Bien, en esta metáfora el apóstol Pablo nos da a entender o nos enseña que necesitamos todos los miembros de la iglesia ser edificados, crecer en el Señor a través de los dones del Espíritu Santo que Él puso en cada uno de ustedes, en cada uno de los que forman, en este caso, Casa de Oración Centro. ¿Sí? Cristo, dice la Biblia, es cabeza de la iglesia. Dice en Efesios 5:23 que el marido es cabeza de la mujer, y luego añade, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero luego añade la frase, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ese es lenguaje metafórico, acuérdense, ¿eh? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora bien, Cristo como cabeza, sabemos que en el cuerpo humano tenemos la cabeza, en la cabeza está el cerebro. El cerebro es el que envía las órdenes a los miembros del cuerpo para que funcionen y hagan lo que el cerebro les dicta que hagan. Por ejemplo, si mi cerebro dice camina hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda, antes de hacerlo, el cerebro emite las órdenes al cuerpo. Es decir, mi cuerpo no se mueve ni habla nada más porque sí. No. El cerebro dirige todo. Entonces,
Cristo, como cabeza de la iglesia, es el que dirige al cuerpo, que somos la iglesia. Él es el que nos va a dar las órdenes, la guía, las instrucciones, la dirección. Muy bien. Pablo enfatizó en esta metáfora que vamos a estudiar que necesitamos todos los miembros del cuerpo. Necesitamos el ojo, necesitamos el pie, la mano, el corazón, para funcionar como un cuerpo que trabaja para el bien de todo el cuerpo, cada uno haciendo su función. Los cristianos en Corinto, a quienes les escribió esta primera carta, de donde tomamos el texto, ellos no entendían la importancia que tiene cada miembro de la iglesia, como congregación local en este caso. El hecho de no entender que formamos todos el cuerpo de Cristo, pero cada uno es un miembro en particular que tiene una función particular, al no entenderlo se provocaban contiendas, divisiones, celos entre ellos, envidias, cosa que desgraciadamente sigue sucediendo en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana está fragmentada en miles de denominaciones cristianas. Es una división que bueno, los hombres hemos provocado de alguna o de otra manera, pero para el Señor no hay denominaciones. ¿Pueden entender eso? El Señor ve a los redimidos como una sola iglesia. Y debemos nosotros de tratar de verlo como Dios la ve. Yo me recuerdo una vez que el Señor me hizo esta pregunta: ¿de dónde crees tú que eres pastor? Y mi respuesta obvia y lógica fue: pues de casa de oración. Y me dijo: no. Dice: mira, en primera instancia eres pastor de casa de oración, pero quiero que amplíes tu entendimiento. Eres pastor de una congregación local, casa de oración centro, pero eres pastor de la iglesia. Es decir, a donde yo vaya, funciono como pastor. ¿Me explico? Porque ahí me injertó el Señor en su cuerpo. Ahora, antes de meternos de lleno a la metáfora, vamos a ver la razón por la que Pablo escribió a los Corintios su primera carta. Vamos al primer capítulo de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, porque eso nos va a servir de introducción y de saber por qué Pablo escribió esta epístola. Leo así: Pablo, quien escribió la carta, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta frase que acabo de leer, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Pablo está diciendo, en otras palabras, a mí el Señor me llamó a ser apóstol, me tocó ser apóstol, fui llamado a ser apóstol. Él está iniciando su exhortación diciendo: yo tengo una función en el cuerpo de Cristo, soy apóstol. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era parte de Grecia, ¿sí? Y Pablo ve como una sola iglesia las diferentes congregaciones que había en Corinto. Dice: yo les quiero escribir a los cristianos, a la iglesia en Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto. Sigue diciendo: a los santificados en Cristo Jesús, a los que hemos sido limpiados, lavados, regenerados por el Espíritu Santo, vueltos a nacer. Yo les escribo a ustedes, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santo significa apartado para uso exclusivo de Dios. O sea, tú eres de exclusividad, exclusivamente para Dios. Una vez que eres redimido, salvado, eres exclusivo para Dios. Por eso no tenemos que ver nada con brujerías, con
cosas esotéricas, porque ya esas cosas no nos pertenecen a nosotros. Somos exclusivos para Dios. Sigue diciendo Pablo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, y aquí ya involucra a todos los cristianos en todo el mundo, y nos incluye a nosotros. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, para ejercitar como apóstol. Porque en todas las cosas, le doy gracias, decía Pablo, fuisteis enriquecidos en Él, edificados, construidos, bendecidos, en toda palabra, abundancia de revelación, y en toda ciencia, o sea, en todo conocimiento. Les ha sido dado en abundancia el conocimiento de Cristo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, ustedes conocen a Cristo. Versículo 7. De tal manera su conocimiento, la gracia que Dios derramó en ustedes, que nada os falta en ningún don. Aquí Pablo está asegurando que todos los creyentes en Cristo tenemos dones que llamamos naturales, que son las habilidades que Dios te dio para que por medio de esas habilidades tú te ganaras el pan para alimentarte y para alimentar a tu familia. Entiéndase, oficios, profesiones. No hay un solo ser humano que no haya sido dotado de alguna habilidad para ganarse la vida. Unos son comerciantes, unos son abogados, otros son obreros, otros son albañiles. Si no existieran albañiles, ¿quién construiría? Si no existieran doctores, ¿quién curaría? Si no existieran obreros, ¿quién produciría en las fábricas? Sigo leyendo. Esperando entonces que en esta plenitud de que ningún don les faltó, están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es un privilegio poder cada día, a cualquier hora, podernos dirigir directamente al Padre a través de Cristo. Esa es una bendición de los que forman parte de la iglesia de Cristo, que podemos hablar directamente con el Señor sin intermediarios. Ahora, lea con mucha atención el versículo 10, sígame con mucha atención. Dice Pablo, os ruego pues, esa pequeña palabra pues, es en relación a lo que Pablo les dijo. Ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes han sido dotados de dones, no les falta ningún don. Están llenos de la gracia de Dios, llenos del amor de Dios, llenos del propósito de Dios, tienen conocimiento, tienen etcétera, etcétera. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué les dijo esto? Porque los corintios comenzaron a dividirse en opiniones contrarias y esto causaba pleitos, enfrentamientos entre ellos mismos como cristianos. Que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta misma mente, este mismo parecer, se refiere a que somos el cuerpo de Cristo, de que somos la iglesia y que tenemos que tener un concepto correcto, lo más ordenado y correcto que podamos para poder funcionar como iglesia de Cristo. Versículo 11.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Una versión dice, por los de la familia de Cloé, que era un cristiano, que hay entre vosotros contiendas, hay roturas, hay situaciones en las cuales han perdido la amistad, la comunión unos con otros. Y luego Pablo en el versículo 12, de manera específica, menciona uno de los problemas que habían surgido en Corinto. Dice, quiero decir que hay entre vosotros, quiero decir que cada uno de vosotros dice cosas como, yo soy de Pablo, yo soy seguidor de Pablo, soy fan de Pablo. Dice, otro dice, yo soy de Apolos. Otro dice, yo soy de Cefas, o sea, Pedro. Y otro dice, yo soy de Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Los cristianos en Corinto tenían sus predicadores favoritos. Unos decían, no, yo soy de Pablo, me gusta cómo enseña Pablo. Tranquilo, pausado. A mí no me gusta Apolos. Apolos dice en la Biblia que era un predicador de fuego. Tenía un mensaje y una voz, ha de haber sido una voz tronadora. No, grita mucho, a mí no me gusta, a mí me gusta algo más tranquilo. Yo soy fan de Pablo. Yo te decía, no, a mí no me gusta ni Pablo, me duerme. Así, pausado, no, a mí me enfada, yo quiero poder. Me gusta Apolos, pero me gusta más Pedro, porque a veces es bien entrón, ese no se raja. Ese está en todos lados, ese, Otros un poco más espirituales decían, no, pues yo soy de Cristo. El asunto es que esto causaba división, porque cada quien tenía su preferido. Eso no pasa el día de hoy, ¿verdad? Pues es el común, hermanos, desgraciadamente, por falta de madurez y falta de entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. La secretaria que atiende muchas cosas, entre ellos las llamadas, Rocío, se llama la secretaria, ella no sabe quién va a predicar el domingo ni el jueves, ella no sabe, si sabe o no, no es su trabajo de ella. Pero continuamente le llaman algunos, los de la mañana, los que vienen al servicio de las 8 y los del sábado, esos son los que llaman. Y dicen, oye, ¿no sabes quién va a predicar mañana? Y él siempre le dice, no, pues es que ella no sabe. ¿Por qué preguntan quién va a predicar? ¿Saben por qué? Porque quieren ver si su favorito es el que va a predicar. Eso es ofensivo en contra de los demás predicadores, de los demás pastores. Es una ofensa a ellos. Es más, todavía hay algo todavía mucho más grosero que hacen cristianos dentro de las congregaciones, porque llegan, sobre todo a las congregaciones donde hay una diversidad de predicadores, como aquí. Hay congregaciones que nada más predica el pastor o alguno otro, pero aquí hay 8 predicadores. Entonces, cuando alguien dice, o mejor dicho, cuando alguien viene esperando que su predicador favorito predique, termina la alabanza y en cuanto ve que se sube el que no es su favorito, esto es grosero, hermanos. Esto no debería de suceder. Se levantan y se van. Eso ofende a todo el cuerpo de Cristo. Ofende a Dios mismo. ¿Por qué? Porque estás menospreciando el mensaje que trae una persona para alimentar tu espíritu. ¿Sí? Nosotros debemos de fijarnos y poner atención en el mensaje, no en el mensajero. ¿Escucharon eso? Porque Dios puede hablar por cualquiera de los predicadores, pero si tú no entiendes que somos un cuerpo, una diversidad que tiene funciones diferentes, aún los predicadores, todos tienen su gracia otorgada por Dios.
Y los corintios estaban haciendo favoritismos, partidismos dentro de la iglesia. Y esto el Señor lo reprobó. El Espíritu Santo iluminó al apóstol Pablo y les dijo: escríbeles, llámales la atención. Y les dice en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Tampoco. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco. Mire, cuando yo cursé mi seminario bíblico junto con mi esposa, había una clase en un trimestre, era un curso de 3 años, ya habíamos cursado en 2 años, pero en el curso más intensivo, que era todos los días, desde las 9 a la 1 de la tarde, había en un trimestre una clase que se llamaba Geografía Bíblica. Miren, hermanos, era de lo más aburrido que podías escuchar. ¿Te imaginas? Geografía bíblica. ¿Qué puedo aprender de geografía bíblica? Y la maestra que daba esa clase, pues quizás no era muy elocuente, y eso provocaba en los alumnos que resaltara la inmadurez, porque nos portamos muy mal con la maestra. Muchos se dormían, como usted comprenderá, se dormían y cabeceaban así. Es que estaba aburrida la clase, porque nosotros queríamos ver otros maestros. Había unos, pero maestrazos de la Biblia, muy buenos maestros. Y no, mi favorito este, no, mi favorito este. Pero una vez uno de esos maestros, que en ese tiempo era uno de mis favoritos, me dijo: Chuy, quiero hablar contigo, me dijo. Mira, el otro día pasé por el salón de clases justo cuando entró la maestra que da geografía bíblica. Dice, y yo vi la pésima actitud que tenían todos los estudiantes, dijo. Bueno, había honrosas excepciones ahí, pero todos con así, o sea, con una falta de respeto vergonzosa, me dice. Me dijo algo: te voy a exhortar en el nombre del Señor. Cambia de actitud, me dijo. Abre tu corazón, no te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje. Y aún en esa clase aburrida, si tú abres tu corazón, Dios te va a enseñar cosas para toda tu vida. Ay, a mí me dio pena. Cuando le cuento a mi esposa, me dice: ya ves, yo te había dicho. Pues es que la mayoría de los estudiantes era una actitud horrible, hermanos. Algunos hasta cacahuates sacaban ahí en la clase. No estaba permitido. Otros estaban con su chocolate. A mí me gustan los pistaches. No, nunca los comí enfrente porque, pues, o sea, no me porté bien, pero no llegó a ese grado de plano, ¿verdad? Rebasar todos los pues la educación, etcétera, ¿no? Entonces recibí la exhortación y dije: no, sí, Señor, está bien. Cuando la siguiente semana que tocó la clase, yo llegué en la mejor disposición, abrí mi corazón, puse atención. ¿Y qué cree, hermano? Dios me empezó a enseñar un montón de cosas que llegó a gustarme la clase de geografía bíblica. Es más, le voy a decir algo: muchas de las cosas que yo aprendí allí, yo se las he compartido a ustedes. Lugares, situaciones, países, culturas, ubicaciones que a mí me han ayudado para enriquecer los mensajes. Pero cuando uno hace esos favoritismos, esas divisiones y esa mala actitud en el escuchar, ¿por qué? Porque no es mi favorito, estamos agrediendo el cuerpo de Cristo, estamos ofendiendo a la cabeza, que es Cristo. Por eso Pablo los exhorta a los cristianos en Corinto. Dice: no, ¿cómo que yo soy de Pablo? ¿Cómo que soy de Pedro? ¿Cómo que Apolos? No, ¿qué es eso?
De ahí vamos hasta el capítulo 12, que es donde Pablo utiliza la metáfora de la iglesia en relación a la iglesia y usa la metáfora del cuerpo de Cristo, la metáfora del cuerpo humano para ilustrar a la iglesia, lo que es la iglesia y cómo debe funcionar. Vamos ahí. Primera de Corintios 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, aquí el cuerpo es el cuerpo humano. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, mire, yo soy Chuyo Olivares, soy una persona, soy un ser humano, uno, pero mi cuerpo tiene muchos miembros. Mi cuerpo tiene manos, pies, dedos, ojos, oídos, ¿sí? Pero soy una sola persona. Lo mismo es usted, como persona. Sigue diciendo, pero todos los miembros del cuerpo humano, aquí se refiere al cuerpo humano, siendo muchos, son un solo cuerpo humano. Y luego dice Pablo, así también Cristo. Y en ese momento introduce la metáfora. Dice, porque por un solo espíritu, el Espíritu Santo, un solo espíritu, nada más hay uno. Si usted se fija, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, pero son un solo Dios. Son 3 miembros de la Trinidad, 3 personalidades distintas, pero es uno. ¿Sí? Así el cuerpo, dice. Así funcionan las cosas. Porque por un solo espíritu fuimos todos, digan todos, todos, tú, todos. Fuimos bautizados. La palabra bautizar o bautizado significa sumergido. En este caso no es en agua, sino cuando nos convertimos a Cristo fuimos inundados del Espíritu Santo, totalmente cubiertos. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, no importa la raza, no importa la cultura, sean judíos o griegos, no importa el estado, sean esclavos o libres, no importa. Todos fuimos sumergidos en un cuerpo. O sea, la iglesia, somos parte de ella. Y a todos, se nos dio a beber, este es lenguaje metafórico, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todos hemos bebido la vida de Dios por el Espíritu, sean de la denominación que sea. Por eso es que somos hermanos en Cristo. El problema es que así como una persona individualmente, en una familia, voy a tomar la metáfora, en este caso de una familia, de cómo si es el padre, la madre, y vamos a hacer la familia cortita, pequeña. El padre, la madre, un hijo y una hija, 4 miembros de la familia. Los 4 tienen diferentes gustos en la comida. A unos les gusta más una cosa que otra. ¿Están conmigo? A otros les gusta ir a la barranca, a otros no, a otros les gusta irse a Plaza del Sol. Bueno, los 4, aunque es una sola familia, tienen distintos gustos, distintas predilecciones de espectáculos, de paseos, etcétera. Piensan diferente en muchas cosas. Bueno, eso no debe provocar ruptura en la familia. ¿Está conmigo? Bueno, desgraciadamente en la familia de Dios es otra metáfora que ya la tocaremos respecto a la iglesia. En la familia de Dios o en el cuerpo de Cristo, desgraciadamente se sufren rupturas, precisamente por eso. Porque unos, en el caso por ejemplo de nosotros cuando alabamos a Dios, palmeamos nuestras manos.
levantamos nuestras manos. Pero hay otros... Cristianos que no palmean, que no levantan las manos y que cantan así y cantan. Entonces, si no entendemos que todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, tenemos que entender que hay diferentes expresiones de alabanza. No es difícil captarlo ni discernirlo. Entonces, si nosotros aquí levantamos las manos, pues está bien. Y si no las levantan, ¿cuál es el problema? El problema se genera cuando los que levantamos las manos y aplaudimos, menospreciamos a los que no las levantan y nos burlamos de ellos, o ellos se burlan de nosotros. De ahí han surgido un montón de situaciones muy vergonzosas que agreden a la cabeza que es Cristo, que no está muy agradado de que hagamos esas divisiones, porque todos hemos bebido de un mismo espíritu, todos hemos experimentado la vida nueva en Cristo. Eso nos hace hermanos con distintas expresiones de adoración, ¿sí? En fin, pero sigamos adelante. Versículo 14. Aquí es donde Pablo ya entra de lleno a la metáfora para enseñarle a los corintios el error en el que estaban. Y dice, además, dice Pablo, el cuerpo humano no es un solo miembro, sino muchos, dice. Y todos los corintios, cuando les estaban leyendo la carta, lo estaban entendiendo, así como usted hoy. Perfectamente, porque la metáfora es muy clara. Dice el versículo 15, si dijera el pie, bueno, esto es metafórico porque los pies no hablan, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado cuando lee la Biblia. Hay pasajes en la Biblia que no se pueden interpretar de manera literal, porque no es literal, es metafórico. Hay mucho lenguaje metafórico, alegórico, hiperbólico, etcétera. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, porque es mejor entrar manco y tuerto al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es obvio que es un lenguaje metafórico, porque si no, imaginen, todos entramos todos tuertos al cielo, todos seríamos tuertos y mancos allá en el cielo, porque todos de alguna manera seguimos pecando. ¿Están conmigo? Ok, entonces es un lenguaje metafórico. Muchos lo han interpretado literal y ay, errores garrafales de interpretación. Entonces Pablo dice, metafóricamente, si dijere el pie, porque no soy mano, si dijere, no, yo no soy mano, no soy del cuerpo.
Y Pablo pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense nomás, yo mido 1,80, imagínense un ojo de 1,80, un ojote así. ¿Dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, sería un ojo sordo o un oído ciego. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Estos 4 versículos que acabo de leer, lo que Pablo está enseñando a través de la metáfora es que ninguno de nosotros del cuerpo de Cristo se debe de automenospreciar. No, pues yo no predico. No, pues yo no soy nada. Yo soy un siervo inútil, más inútil que siervo. No, pues yo no puedo hablar. No, pues yo, la verdad, tengo cerebro de mosca. No, pues yo no, pues el hermano Chuy, no, pues el hermano Julio, cantar como el hermano Julio o como Chuy, no, yo ni en el baño. O sea, miembros del cuerpo de Cristo que constantemente se están menospreciando a sí mismos. Error, hermanos, error. No te debes de menospreciar. Porque el miembro más pequeño del cuerpo humano es importante. Cuando escuchas desde este micrófono, hermano, necesitamos maestros para que instruyan a los niños, nosotros los vamos a instruir a los maestros, pero si tienes un llamado de Dios, hay algunos que lo tienen. Y les brinca el corazón cuando se hace el anuncio y dicen, y saben que el Señor los está llamando a que hagan esa función en el cuerpo de Cristo. Pero luego empiezan con, no, pero pues, no, ni caso me van a hacer. Es que yo, pues no voy a servir porque pues, no sirvo para nada. No puedo con los míos. ¿Qué voy a andar yo cuidando a otros? ¿Qué voy a andar ministrando? Y empieza menospreciándose. No, error. ¿Qué acaso entonces no son del cuerpo de Cristo? Entonces cada miembro del cuerpo humano es importante, por más sencillo que sea. Las pestañas que Dios puso en los ojos, cada vellito, cada pelito de las pestañas tiene una función muy importante. ¿Sabían que si no tuviéramos pestañas, el polvo nos entraría directo a los ojos? Las pestañas detienen el polvo. Algunas señoras se ponen unas así de 1 metro y cuando pestañean hasta dan viento, así bien a gustar. Ay, hermana, duérmase un rato y esté cabeceando para que me sople. Pero cada miembro del cuerpo es importante, hermanos. Necesitamos entender eso. Y no debes de menospreciarte. No. Sigamos leyendo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros. O sea, tú, aquí ya se refiere a la metáfora del cuerpo de Cristo. Dios ha colocado los miembros, o sea, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? En la iglesia. Porque esa es la metáfora. Fíjate, voy a leerlo de nuevo. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en la iglesia, para que entiendan. Por eso eres parte de la iglesia. Pero aquí usa la metáfora, repito, del cuerpo humano. Cada uno de ellos en el cuerpo, pero la frase que sigue a continuación es muy importante. ¿Por qué? Porque puso los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él, Dios, quiso. Como Él quiso. Ahora, Dios
es sabio. Tiene una inmensa sabiduría. Cuando Dios formó al hombre, dice que lo formó del barro, ¿no es cierto? Dice que lo formó, y fíjense la sabiduría de Dios tan profunda, tan maravillosa. Puso los ojos en la cabeza, no los puso en los pies. Imagínense, los ojos en los pies, aunque algunos tienen ojos de pescado, pero esos no ven. Bueno, en la sabiduría de Dios puso los ojos aquí. En su infinita sabiduría puso los oídos aquí. La boca aquí. Imagínense la boca en la rodilla. No funcionaría el asunto. Eso habla de la sabiduría de Dios en su diseño. Y cada miembro del cuerpo humano lo formó con sus propias manos, dice, después sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, así dice la Biblia. Y empezó a funcionar su cuerpo de manera maravillosa. Hasta el día de hoy los científicos no dejan de sorprenderse de lo complejo que es el cuerpo humano, el diseño que tiene el cuerpo humano, cada miembro interno y externo, cómo tiene una función tan maravillosa que cuando un miembro del cuerpo no está funcionando, se dice que está enfermo el cuerpo. Es maravilloso el diseño de Dios. Ahora bien, eso lo hizo con el cuerpo humano, su infinita sabiduría. Bueno, ahora, esa metáfora la trasladamos a la iglesia, a nosotros. Él te puso en la iglesia, te injertó en su cuerpo, o formó su iglesia, todos los creyentes, y te puso en el cuerpo como miembro del cuerpo de Cristo, como Él quiso. Por eso Pablo dijo, Pablo llamado a ser apóstol. O sea, mi función en el cuerpo de Cristo es ser apóstol. Más abajo en ese mismo capítulo, Pablo hace preguntas que no entendían los corintios. Dijo, ¿son todos apóstoles? Y todos respondían, pues no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? Pues no. ¿Hablan todos en lenguas? Pues no. ¿Hacen todos milagros? Pues no. Y luego, entonces, ¿qué les pasa? ¿No han entendido el cuerpo de Cristo? Eso es al final del capítulo, después de esto que acabo de mencionar, está al final en el capítulo 12 que estamos leyendo. Dice, necesito que entiendan que Él los puso donde Él quiso. Yo les he comentado muchas veces que yo no quería ser pastor hasta que entendí que no era lo que yo quisiera. Y Él me colocó donde Él quiso. Entonces, yo soy pastor de casa de oración, pero cuando voy a cualquier parte, en cualquier lugar, sigo siendo un pastor. Funciono como un pastor. A veces recibo invitaciones y me dicen, pastor, queremos hacer en nuestra ciudad una campaña evangelística y queremos invitarlo a usted. Y yo les digo, no, espérenme, es que yo no soy evangelista. Yo puedo predicar un mensaje evangelístico, pero mi don, mi llamado, mi función en el cuerpo no es de evangelista. Yo soy un pastor, pero invítenme a hablarle a los pastores, a compartirle a la iglesia, para pastorear la iglesia, y ahí es donde yo funciono, porque Dios allí me quiso poner, igualmente a ti, te puso donde Él quiso. Acéptalo. Ahora, algunos dirán, no, pero yo quería ser ojo, pero eres mano. ¿Qué vas a hacer? Tienes que aceptar que Él te puso donde Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿por qué? Sigamos leyendo. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ojo, mano, pies, etcétera, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros. Aquí hay muchos.
pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, Dios en su sabiduría puso el hígado dentro del cuerpo, no se ve. Puso el corazón, puso otros órganos, el páncreas, etcétera, dentro del cuerpo y lo protegió con las costillas, que es el tórax, porque son muy sensibles, son muy delicados. Un ser humano puede vivir sin un brazo, inclusive puede vivir sin los dos brazos, pero todavía voy más allá. Puede vivir un ser humano sin sus dos piernas y sus dos brazos. Ustedes han visto en internet personas así, ¿sí o no? Que hasta trabajan como trabajan. Pero están vivos. Pero nadie puede vivir sin un hígado. Nadie puede vivir sin un corazón. Puedes vivir con un riñón, pero no puedes vivir sin riñones. A ver, ¿qué miembro del cuerpo es más importante? Digan. Todos. Todos. No puede decir el corazón, pues yo soy el que bombeo la sangre y no necesito las manos. Si no están los brazos, luego ¿a dónde las bombea? Ya no estaría cumpliendo, algo mal estaría en el cuerpo. Yo les pregunto, ¿están comprendiendo? Ok, eso es importante. Porque en el primer punto que tocamos fue que muchos se menospreciaban. No, pues es que yo no soy mano, no soy del cuerpo. Dice Pablo, no, por eso no será del cuerpo, eres del cuerpo de Cristo. Pero aquí habla de que ningún miembro no menosprecia a otros. Hay miembros del cuerpo humano que son más vistos, como el rostro, ¿sí? Las manos. Pero hay órganos del cuerpo humano que no son vistos, incluso los cubrimos. Miren lo que dice Pablo en el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Esto habla de dos puntos muy importantes. Nos necesitamos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Así como mi cuerpo humano necesita de todos los miembros de mi cuerpo humano, como cristianos, como hijos de Dios, parte de la iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. De ahí se genera, de ese entendimiento de que nos necesitamos, de ahí se genera el respeto hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Están comprendiendo? Al haber este entendimiento, se genera un respeto. De 10 años para acá, yo me he dedicado estos últimos 10 años a supervisar, a fortalecer las casas de oración que Dios ha puesto bajo nuestra supervisión. Eso me provocó que yo ya no pudiera aceptar invitaciones de otros ministerios, que hay miles de ministerios. Conozco yo mucha gente alrededor del mundo
Pero ya no puedo ir a ministrar con ellos porque tengo que atender mi responsabilidad, que son las casas de oración. Bueno, cuando todavía no se daba este trabajo que hoy estoy realizando, yo iba a muchos lugares, hermanos, a predicar eventos. Yo llegué a predicar en eventos de 80,000 personas, lugares de 20 personas. A mí nunca me importó la cantidad cuando Dios me mandaba. Pero en esos eventos era muy común, en algunos países muy común, que llegan los periodistas cristianos y hasta los no cristianos y luego te hacen preguntas. A veces hacen mesas redondas, te preguntan, a ver, le vamos a hacer una entrevista, pon una mesa ahí, vamos a entrevistar al pastor Chuy Olivares. ¿Verdad? A mí en lo personal nunca me gustó eso, por varias razones que yo captaba, que es lo que les quiero comentar. Y hacia dónde, ¿qué es lo que provoca todo eso? Bueno, Pastor Chuy, sabemos que usted tiene una de las iglesias más grandes de la ciudad, si no es que la más grande, y una de las iglesias más grandes de México. Hay otras mucho más grandes, pero sabemos que usted es pastor. Pastor, usted es un pastor bendecido. ¿Cuántos miembros tiene? Esa pregunta nunca me agradó. Siempre la evadía por una razón. Porque si yo decía, no, pues yo tengo tantos miles y tantas congregaciones, pastores que estaban allí, que estaban empezando con 30 miembros, se menospreciaban. Ay, un día quiero ser como el pastor Chuy. Cuando esté grande quiero ser como el pastor Chuy. Ay, el hermano sí la hizo, yo no. Y empezaban a menospreciarse. Pero si había algunos que tenían más gente que yo, comenzaban, entrevístenme a mí, yo tengo más. Eso a mí me chocaba. ¿Por qué? Porque eso generaba una competencia, que al rato vamos a hablar de eso, pero generaba también un menosprecio a otros. Y luego en ocasiones cuando me presentaban para predicar, decían, hermanos, tenemos el privilegio de... Y se soltaban diciendo un montón de cosas. Y me atribuían a mí el hecho de que sea una comunidad bastante numerosa. Y yo escuchando todo el asunto que decían de mí, ahí a un lado, y yo escuchaba la voz del Señor claramente que me decía, arregla las cosas, ponlas en orden. Y yo le decía, sí, Señor, sí, está bien, sí, entiendo. Me daban el micrófono y yo les explicaba, hermanos, yo soy pastor de casa de oración, hay tantas iglesias, sí, pero yo no hago todo solo. Hay muchos, somos un cuerpo. Yo no cuido niños, ni enseño bebés, ni ministro bebés, ni soy el que dirige a los jóvenes, ni siquiera el grupo de matrimonios. ¿Por qué? Porque no puedo, somos un cuerpo. La gente que a veces nos visita viene buscando a un servidor. Y yo entiendo cómo funciona eso, ¿no? Pues te venden internet y pues quieren hasta tomarse la foto y todas esas cosas, ¿no? Está bien, yo lo entiendo, pero aprovecho para enseñarles.
como Pablo lo hizo con los corintios. Porque ninguno de ustedes viene buscando a los que limpian los baños. Si yo les pregunto a los que hacen el aseo aquí, oye, alguien ha venido de lejos, vine desde Ciudad Juárez para conocerlo en persona, ¿no? Usted que hace el aseo aquí en los baños de casa de oración. Le aseguro que un solo caso no hay. ¿Por qué? Porque están viendo al miembro que más se ve. Pero ahora voy más allá. Usted se levanta ahorita, va al baño y lo ensucia. Usted termina la reunión y se va. Y esa es la importancia de cada miembro del cuerpo. Usted se va. Pero resulta que los que asean los baños, yo les digo, no los aseen, déjenlos así. Y usted viene el próximo domingo, quiere ir al baño y ¿cómo lo va a encontrar? ¿Cómo lo dejó? Bien sucio. Pero usted no se va, fíjese, usted no se va sobre los que hacen el aseo, se van sobre mí. Oiga, pastor, no invente. ¿Cómo se? ¿Qué no supervisa? ¿Qué no esto? Ninguno de ustedes, o muy pocos, no lo sé. ¿Cuántos tienen bebés? ¿Alguna vez han reconocido la labor de los maestros que ministran con los bebés? Que han ido después de que les toman su bebé y lo tienen ahí 2 horas, o cuando predica el pastor Chuy, 3 horas. Usted hasta los regaña a veces, en lugar de ser agradecido. Y al final a lo mejor hasta darle una palmada y decirle, ¿sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, hermano? Muchas gracias, la verdad que reconozco tu labor. Bueno, pues es un miembro del cuerpo que no se ven, pero ahí están, hermano. Se imagina, no sé cuántos niños hay ahorita ya en los salones, aproximadamente en esta reunión, ¿cuántos niños habrá, Vicky? Casi 300 niños. Díganles que los pasen a todos con los bebés, a ver si me ponen atención. Diles que los pasen, ahí están todos esperando. ¿Se imagina el chiquillerío aquí? Bueno, yo he predicado en congregaciones donde literalmente los niños me corren aquí en el frente. Otros aquí dando maromas. Es en serio, hermanos. Y las mamás, hijo, ay, hijo. No. Ahora, eso es un desorden, ¿sí o no? Eso es un desorden. Dios es un Dios de orden y Él ordenó los miembros del cuerpo para que funcionen. Todo aquello que lleva al orden es de Dios. Todo desorden no proviene de Dios, cualquiera que sea este desorden. Pero si es con tendencia al orden, a ordenar las cosas, tu vida, tu conducta, etcétera, viene de Dios. Bueno, por eso es la importancia de que algunos que reciben el llamado, en este caso, usando el ejemplo, a ser maestros de niños, a los cuales se les capacita para que a la vez ministren a los niños, no se menosprecien. Porque si tú siendo mano quieres hacer la función del ojo, imagínense, no se puede, porque hay cristianos que quieren hacer todo, tienen buen corazón, o a veces deseo de ser mirados, admirados, aplaudidos, observados, y cometen el error de querer ser mano, pie, dedo, ojo, oído, corazón. Es decir, hermanos, necesitamos cantores, yo, y se anotan. Y luego necesitamos más misioneros. Yo me anoto, yo quiero ser misionero. Y le entran a todo. Hay un dicho sabio que dice, el que mucho abarca,
ojo aprieta. Y así hay, constantemente yo me veo haciendo esa tarea de ubicar a los hermanos, porque a todos le entran, miren, algunos le entran a todo y otros a nada. Ambos están cometiendo error, porque todos tenemos una función, pero no podemos hacer todo, pero tampoco podemos dejar de hacer algo que Dios nos dice que hagamos, como partes del cuerpo de Cristo. ¿Están entendiendo, cristianos? Esto es muy importante, porque eso va a generar identidad, sentido de valor. Yo valgo, aunque sea una uña del dedo chiquito que está encerrado en un zapato y que a veces hasta huele mal. Pero soy la uña de un dedo, que es importante. Si los dedos de los pies no tuvieran uñas, no podríamos caminar bien. Porque las uñas se endurecen a la hora de pisar. Si no, sería muy endeble. Y los huesos, todos hacen un trabajo unido. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los cristianos en Corinto. Entonces, ¿cómo que se están dividiendo? ¿Cómo que tienen envidias entre ustedes? ¿Cómo que tienen celos entre ustedes? Una vez un pastor me dijo: oye, Chuy, ¿sabes? Dice, mira, yo ya me di cuenta, de entre los pastores de las casas de oración y los que tienes ahí en Colón, hay unos muy buenos predicadores, me dijo. Y le dije, sí, gloria a Dios, le dije. Y luego me pregunta, ¿no te dan celos? Así me preguntó. Yo ya sé por dónde iba, porque eso es típico, ¿verdad? Entonces yo le contesté, ¿celos? ¿Cómo me van a dar celos? A ver, ¿cuántos de ustedes les darían celos de tu bebé que tuviste? Lo metiste al kinder, primaria, secundaria, prepa, lo pusiste a que estudiara una carrera profesional y un día se recibe de doctor y con especialidad, un cardiólogo, y está recibiendo su título y toca bien celoso. No, pero ¿por qué? No. ¿Quién hace eso? Al contrario, lo que siempre se escucha es el padre, la madre diciendo, me siento orgulloso de mi hijo, es todo un doctor, ¿sí o no? Pero celos, envidia, no. Entonces, ¿de dónde se genera envidia entre nosotros? O celos entre nosotros. Eso es una vergüenza que solamente habla de inmadurez y de falta de comprensión de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero cuando lo entendemos, hermanos, cuando lo entendemos, funcionamos mejor, estamos más ubicados, respetamos más, entendemos más, sabiendo que nos necesitamos el uno al otro. Esto no pudiera funcionar como congregación si cada miembro llamado a funcionar dentro de esta congregación hiciera su función. Yo no puedo hacer todo. Porque entre otras cosas, el concepto de cuerpo de Cristo elimina al todólogo, al que quiere hacer todo o al que se siente indispensable. En una ocasión le llamó la atención a un pastor de alguna casa de oración por allí, que por alguna razón un poco molesto, como haya sido, les dijo, miren hermanos, si un día yo me voy, Dios se va conmigo, dijo, y ustedes se quedan huérfanos. Y le dijimos, bájale, pastor, ¿cómo? O sea, tú tienes contrato de exclusividad con el Señor, o a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo? O sea, otros se han atrevido a decir, sin mí esta congregación se cae. Oh, cálmate, Batman. Cálmate, Hércules. Ay, sí, mira, uyuyuy. Pues, ¿qué les pasa? Somos un cuerpo, ¿sí o no? Por eso aquel pastor que maltrata a las ovejas está maltratando el cuerpo de Cristo. El que abusa de los miembros del cuerpo de Cristo está ofendiendo a la cabeza. El que menosprecia
a los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, a sus congregantes, está ofendiendo al Señor, porque ese es el cuerpo de Cristo, y porque cada uno de ustedes tiene una función y ustedes son importantes. Ninguno se menosprecie, pero tampoco ninguno menosprecia a otro. Versículo 25. 1 Corintios 12, 25. Fíjate, todo eso, respeto, necesidad unos de otros, no menosprecio, no autodesprecio, etcétera, etcétera. Dice el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que no haya rajaduras, quebraduras, cismas en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, dice el versículo 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por eso Pablo les escribió a otros cristianos en Tesalónica, les dijo, a los filipenses, les dijo, miren, algunos buscan su propio bien, nadie busca lo de Cristo, pocos son, pero ninguno busque lo suyo, sino el bien de los demás. Antes de pensar más en ti, piensa en el otro. Ese fue el sentir de Cristo Jesús. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, que no haya estas rupturas que provocan las envidias, los celos. Pero hay un elemento más, y con este quiero terminar por ahora esta metáfora. Y es lo que llamaremos el espíritu de competencia. ¿Cómo es esto? Miren, en todas las culturas, en toda la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, desde que el hombre está aquí en la tierra, y hasta el día de hoy, en todas las culturas, en todos los países del mundo, existe, así se ha generado, existe lo que se conoce como una actitud de competencia. ¿A qué me refiero? Desde niños, de manera consciente o inconsciente, se nos va sembrando la actitud de competir con los demás. Es decir, el papá le dice a su hijo, hijo, tienes que estudiar para que seas el mejor de la clase. Que saques 10, no quiero que saques un 8, ni un 9, tienes que sacar 10. Y está ahí presionándolo continuamente y le está infundiendo un espíritu de competencia. Todo en este mundo se genera a través de la competencia. Compiten, por ejemplo, la empresa automotriz. ¿Cuántas marcas de autos existen? Todas compiten entre sí a ver quién saca los mejores autos con la mejor tecnología. Ponen anuncios de que Volvo for Life, para toda la vida, que no son para toda la vida. Es un eslogan nada más. Y así cada marca, todos compitiendo. Si tú trabajas en un establecimiento o almacén como Sam's, el empleado del mes. Si trabajas en un restaurante, igual, el empleado del mes. Todo es competencia, competencia. Compiten cuál es el mejor hospital de la ciudad. Compiten los equipos de fútbol, los de béisbol. Todo está generado en la competencia. Porque la competencia genera productividad. Y supuestamente mejores productos, mejores campeones, todo es a base de competencia. Espero me haya explicado. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera en la iglesia como cuerpo de Cristo? Ese espíritu debe ser desarraigado. ¿Por qué? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se da? Le explico rápido. Todos venimos del mundo de querer ser los mejores. ¿Sí? Nos convertimos a Cristo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, pero venimos impregnados del espíritu de competencia. Y si aquí hacemos un llamado y decimos, necesitamos cantores, entonces los que cantan o tienen el don, como todos traemos el espíritu de competencia, todos quieren ser el mejor.
Y hay gente que sabe el talento que tiene, que puede ser más desarrollado, más extendido y puede cantar excelente. Y se da cuenta que los demás no cantan a su altura. Eso puede generar soberbia. ¿Me estoy explicando? Y en los demás que saben que no cantan como este cantante o esta cantante, generan así como, ay, sí te crees mucho. Entonces el otro hace la voz como quiere. Y está otro allí que sí, se le sale un gallito. Y canta más o menos. Ok. El espíritu de competencia no debe prevalecer ahí, en el cuerpo de Cristo, porque genera divisiones, ¿entienden? Es decir, Dios no te va a demandar que cantes igual que Plácido Domingo. A lo mejor te alcanza como Juan Gabriel y ya hasta ahí te llegó. La vocecita de pito de calabaza que tenía, o que tiene. Él jamás puede cantar como Plácido Domingo. Y tampoco lo pretendió hacer, hablando de este cantante, que se hizo el muertito, dicen. Pero querer igualarlo estaría rebasando el lugar que le corresponde, el rango que le corresponde. Y se conforma con lo que puede hacer. Hay pastores a los que yo admiro un montón, de verdad, y mi esposa lo sabe. Y siempre los estoy escuchando. Hay un grupo, 4 o 5 pastores, que siempre estoy escuchando. Es un par de mexicanos y otros no son mexicanos. Y cada vez que los escucho, y mi esposa es testigo, yo digo, ay, este pastor, híjole, qué tremenda manera de enseñar la Biblia. ¿Cómo le hace? O sea, es un decir, porque yo entiendo, yo no siento celos, no siento envidia. Ahora, ¿por qué no? Porque entiendo esto. O sea, yo doy un nivel. Hay uno de ellos, un pastor que yo respeto mucho, tiene una manera de transmitir el mensaje del Evangelio tan claro, tan profundo, y predica más largo que yo. A veces hasta 2 horas se avienta. Pero ahí me aviento hasta 2 mensajes seguidos. No me cansa escucharlo. Al contrario, le tengo un respeto, pero no siento celos, ni siento envidia. ¿Por qué? Porque este entendimiento del cuerpo de Cristo, que cada quien a Dios le da una gracia para que haga una función, yo tengo mi función dentro del cuerpo de Cristo, y eso me ubica. ¿Entiende? No me siento ni menos ni más. Ni me menosprecio ni desprecio. Esto es lo que Pablo pretendía que los cristianos en Corinto entendieran, hermanos. Entendieran. Termina diciendo en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27, que fue nuestro texto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya no está en este mundo físicamente. Él está en la gloria con el Padre. Pero está su cuerpo, que es la iglesia. Y ese cuerpo tiene manos, ese cuerpo tiene ojos, tiene pies, tiene hígado, metaforizando el cuerpo humano, ¿sí? Tú eres sus ojos, o quizás eres sus pies, o quizás eres su boca, pero eres miembro del cuerpo de Cristo y eres importante para Él. Vales el sacrificio de Cristo, pero ninguno de nosotros tenga más alto concepto que debe de tener. Pues yo soy un pelito de una pestaña, gloria a Dios, estoy protegiendo al ojo. Esto provoca unidad en el cuerpo y gloria a Dios.
¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Ahí está la enseñanza, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, agradecemos tanto tu enseñanza, tu palabra, pero queremos pedirte, Señor, que perdones nuestra inmadurez, nuestra inconsistencia, nuestra falta de discernimiento, sabiduría, tantas cosas, Señor, que hemos provocado ofensas, hemos menospreciado, nos han menospreciado y se ha generado divisiones, Señor.